Bueno, vamos a empezar la última sesión de este día y, bueno, después de haber visto la voluntad de Dios para el hombre, para la mujer, como esposo, esposa, vemos que no es una tarea sencilla y a consecuencia del pecado, todo aquel propósito, aquel bien que se nos manda hacer, se ve distorsionado. Pero ahora, hermanos, tenemos que saber que en Cristo hay algo que ha cambiado. Si bien vimos los efectos del pecado a la hora de poder y querer cumplir nuestro rol como hombre, como mujer, las hermanas en el hogar, en la familia, se ha visto obstruido por nosotros mismos, podría decirse. ¿Qué hay ahora de las buenas nuevas? El efecto de la redención en el matrimonio. Porque no simplemente el Evangelio redime al hombre en particular, sino al matrimonio. Eso es algo muy importante, hermanos. Yo quiero que vaya con su Biblia a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, al capítulo 5, versículo 17. Y esto nos hace ver, hermano, que la perspectiva que ahora tenemos a través de los lentes de Cristo ya no son las mismas y que nuestra vida ya también debe de haber cambiado. Ahora vamos a aclarar bien esa palabra que estoy diciendo porque no queremos dar ilusiones ni predicar esperanzas vacías, porque la realidad es que hay una lucha continua, como dijimos. El apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, el hecho de estar en Cristo, hermano, trae algo nuevo para nosotros. No simplemente la novedad de saber que vamos a estar delante del Señor en su presencia y gozarnos de Él. No hay que esperar a la otra parte de la eternidad para decir, bueno, estoy gozando de algo. De esta parte de la eternidad también ese gozo se debe de vivir. Ahora, hermano, indefectiblemente nosotros no apoyamos ni ayudamos a que eso sea tan grande como podría ser por el pecado que hay. Pero lo que el Evangelio, hermano, nos trae es más que esa novedad de vida para un futuro. Es como nosotros hoy tomamos de esa verdad y la hacemos visible, la hacemos patente en nuestras relaciones, dentro del matrimonio, dentro de la familia, para que pueda llevarse a cabo aquello que queremos poner en práctica, una vida piadosa de familia. El Evangelio, hermano, es algo que debe de enseñarse y predicarse constantemente. Hay algo que es interesante, hermanos, y que debe de ser notorio. El predicar de manera expositiva, como se nos pide y como es algo bueno, es muy importante. Dar el contexto histórico, el trasfondo cultural, lo que el autor quiso decir a su auditorio de manera particular, es muy importante. Pero el Evangelio debe de predicarse todos los días del Señor. Eso quiere decir que en cada pasaje siempre hay algo para que pueda redimir al hombre domingo tras domingo en su comunión personal, para que pueda ser recordado de las buenas nuevas y de la miseria que fue librado para su vida personal y para su matrimonio. No es simplemente darte el contexto y los puntos, sino que cómo eso se relaciona con todo este gran panorama que es Cristo y cómo eso aplica a nuestra vida. Cuando vemos esto, Pablo dice que todas las cosas son hechas nuevas. Hermano, hay algo indefectible. Tú, yo, tu esposa, mi esposa, seguimos siendo los mismos de que nacimos hasta hoy. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha sido hecho nuevo? La perspectiva con la que nosotros debemos de vivir y de ver las cosas. El hecho de perseverar en aquello que hemos recibido. Eso es nuevo, dice Pablo. Ahora, es también importante reconocer que el mismo apóstol va a decir, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Sé que tengo que hacer lo bueno, pero hago lo malo, hago lo que no quiero. Va a ser una lucha constante. Pero cuando se predica el Evangelio y uno recibe el Evangelio, hay algo que también se redime, es el matrimonio, la comunión conyugal, el hecho de querer mirar hacia adelante. Eso nos llama, hermanos, a darnos de cuenta que algo cambia. Este pequeño huerto, este jardín, este pequeño reino que es cada familia, ya no va a tener la misma perspectiva de lo que fue en un principio. Dios, cuando ya llama a Adán, hoy nos puede llamar a nosotros, ya no vamos a querer encubrir nuestro pecado. No vamos a querer encubrir aquello que nos ha hecho mal. No hay necesidad de desviar la culpa. Ya no vamos a ser como Adán,
Señor, tú me diste una mujer. La mujer, no, la serpiente. No, ya no hay necesidad de desviar la culpa. Nos ha venido a redimir Cristo. Todas las cosas que hemos vivido, que hemos hecho, hoy cambian por causa de su obra. Entonces, eso nos llama, hermanos, a tener en cuenta que si ya no hay necesidad de poder mirar a un costado y decir, yo no hice nada, yo acá no soy el problema, eres tú. No, nos hace ser realistas en nuestra condición y nos hace ver cuál es la perspectiva que debemos de tener ahora tras haber recibido a Cristo. Todo es nuevo, todos los días, su misericordia sale todos los días y eso, hermano, hay que repetírselo, porque al salir hoy de esta sesión, cada uno va a llegar a su hogar. Cada uno va a hablar de algunas cosas que hoy nos oyó expuesto. Puedes o no puedes estar de acuerdo. Tienes la libertad de disentir. Pero que eso no lleve a tener un conflicto. Que podamos hablar de las diferencias que podamos tener aún dentro del matrimonio y saber decir, voy a comprender mejor esto, me parece que no es así, pero estar abierto a poder tener un diálogo y no un problema a raíz de algo. Lastimosamente, el hombre y la mujer, de alguna forma, hermano, tenemos la habilidad a tejer conflictos de pequeñas cosas. Y somos como esa araña. Teje y ya hay algo grande, pero de algo pequeño. Y es bueno, hermano, que nosotros sepamos que al analizar esto, estamos llamados a examinar nuestra propia vida cotidianamente. Es por eso, hermano, que el Evangelio es tan bueno. Esa buena noticia nos hace saber que Cristo ha tomado la culpa en nuestro lugar. No has sido un buen esposo, o tal vez lo has sido, puedes mejorar, no has sido la mujer que se espera, o tal vez lo has sido, tal vez has tenido culpas y dijiste como hombre, sí, yo no hice tales cosas, era que la haga antes, por eso mi relación está así, no puedo cambiar. Tal vez la mujer puede decir, sí, era que me someta y no haga aquello o lo otro. Ya está. ¿Te has dado de cuenta que hay un error, algo ha fallado? El Evangelio dice que hay esperanza en el Señor. Y Pablo dice, todas las cosas son hechas nuevas. A una nueva comprensión de lo que es nuestra vida, nosotros debemos de saber que nuestra forma de ver y el encarar mañana va a ser distinto. Ahora, nosotros no debemos de pensar que vamos a hacer todo bien. El hecho de salir de acá sabiendo de que hay esperanza en Cristo no debe de nublar nuestra vista racional a lo que nos enfrentamos todos los días. ¿Sabe, hermano? Usted va a hacer el esfuerzo, como yo lo hago, hermana, de querer tener una mejor vida dentro del hogar, al querer hacerlo. Una vez más, vamos a fallar, no lo vamos a hacer bien. Y podemos incurrir en este error, en querer llevar a nuestra familia a cumplir las cosas que el Señor demanda como una ley moral. Esto hay que hacerlo, porque el Señor dice, es imposible agradar a Dios haciendo las cosas como una ley. Si bien nos manda a someternos a sus mandatos, nosotros debemos de hacer algo primordial, empezar a ganarnos el corazón del hombre, de la mujer, de los hijos, para que ya no sea una carga pesada. Muchas veces nosotros, y en algún punto cuando llegamos a estas verdades, nosotros las aplicamos de mala manera, no son las correctas. Siéntate, haz aquello, hagamos esto, querer hacer una maquinaria de todo eso. Y saben, los chicos cuando son pequeños son aptos para aprender rápido aquello. Y no puede ser costoso, pero ¿qué hay cuando tienes adolescentes? ¿Qué hay cuando quieres dirigirlos a eso? Una de las cosas que mi hijo me decía, papá, extiendes mucho los sermones. ¿Por qué de un versículo hablas tanto? Bueno, hijo, es que hay para hablar mucho. Y a ratos, muchas veces suele pasarnos, hermano, que nosotros hacemos eso y no nos damos de cuenta que ellos no tienen la misma recepción que nosotros tenemos. Es mejor invertir 15 minutos buenos en un tiempo para con la familia a que querer darles hora y media de algo que tal vez no van a recibir. Eso, hermano, es ser realista. Eso va a ser, yo creo, progresivo y bueno para nosotros. Y no querer agradarnos viendo todo como una ley. Las mujeres también puede ser que suceda eso.
A Dios nadie puede agradarle. Señor, estoy haciendo esto, estoy haciendo otro y hago lo otro. Dios dice, no, tus obras no me sirven. No sirven. Hermano, querer tener una vida piadosa, poniendo esas obras como una carga pesada, sin considerar a las personas que forman parte de nuestra familia, son como obras que queremos presentar delante del Señor. Como aquel hombre que quiere hacer una escultura de un pedazo de madera. Va a agarrar el cincel, va a golpear a la fuerza, esto hay que hacerlo así. Señor, te estoy presentando esto que estoy queriendo modelar. Sí, pero hazlo con paciencia, hazlo bien. No se puede tener una vida de piedad en 2 semanas. No se puede cultivar algo en la noche y quererlo cosechar al día siguiente. Es imposible. Eso nos llama a tener una consideración de cómo también Cristo trata con nosotros. Él no lo hace de esa forma. Si bien Él nos elige en la eternidad, si bien Él nos llama por medio de su palabra, incluso hay algo que es importante, nuestra confesión de fe afirma que el tiempo en el cual va a ser nuestra conversión es únicamente sabido por la voluntad de Dios y Él define el tiempo cuándo va a ser eso. Por mucho que pongamos a nuestros hijos, a nuestra familia, la palabra del Señor delante de ellos, Dios sabe cuándo va a obrar en ellos. No es por mucho que hagamos, sino cómo lo hagamos eso. No debemos de olvidarnos que eso es importante. A la misma vez, hermano, esas obras, si bien las queremos hacer, y a ratos los hombres, yo me incluyo en eso, podemos ser un poco torpes a la hora de querer hacerlo por la falta de sensibilidad. Porque esto, entiéndase, hermano, el hombre y la mujer son iguales delante de Dios, en dignidad, pero no toleramos las mismas cosas de la misma manera. El hombre puede tolerar muchas cosas más que una mujer, y la mujer no puede tolerar las mismas cosas. Eso nos hace ver con otros ojos cómo llevar esta práctica piadosa a la luz del Evangelio. Tú no te comiste las 5 doctrinas de la gracia en una noche y el otro día dijiste, esto es así. Algunos seguimos luchando con algunas cosas que son muy importantes. Son cosas que vas digeriendo en el camino, que el Evangelio te ha mostrado. Y de la misma forma debe de hacerse eso los unos con los otros. El apóstol Pablo nos dice, porque todos aquellos que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está. Todo aquel que permaneciere en todas estas cosas, de alguna forma no ha de hallar la gracia de Dios por completo por medio de ellas. Eso les pasó a los judíos y nos puede pasar a nosotros. No es simplemente algo de hacer y hacer y hacer, sino cómo se hace. A la misma vez, hermano, el Evangelio sabemos que es una buena noticia. Y la buena noticia es que Jesús se ha hecho maldición por nosotros. Es interesante, cuando la maldición cae en Génesis 3:15 sobre la mujer, sobre el hombre, Cristo repara todo eso. Cristo repara. El corazón duro del hombre ya es transformado. Ya no va a ser tan difícil como antes por la gracia de Dios. Por eso dice que Cristo se hizo maldición por causa nuestra. Y comprender eso, hermano, es que el hecho de no poder hacer las cosas de agrado a Dios por medio de Cristo hoy son más factibles, son más posibles. Y eso, hermano, nos debe dar cierto ánimo para persistir en todo aquello que nosotros tenemos por delante. Si nosotros comprendemos eso, hermanos, vamos a saber que la culpa ya no es de Adán, ya no es de Eva, ya no se van a mirar tú, yo, no. Ya está, el Señor nos ha mostrado nuestro error, vamos a asumir nuestra responsabilidad, la gracia está, Cristo ha tomado todo lo que nosotros hemos hecho, Él se ha hecho por nosotros maldito y ha tomado nuestra transgresión para que nosotros podamos tener una nueva vida en gracia, una nueva perspectiva como creyentes, como matrimonio, como familia. Y eso, hermano, se va a ver cómo lo practicamos. Hermano, la gracia no es algo únicamente para los grandes. La gracia es algo también que debe de reflejarse a los más pequeños en nuestro hogar. Hay algo de lo que vamos a hablar mañana, pero se lo adelanto. Adán tenía que multiplicarse. Tenía que haber más hombres que lleven la imagen de Dios y glorifiquen a Dios y ese huerto se extienda. Falla terriblemente. Abraham es un hombre al cual se le promete que su
parentela, sus hijos van a crecer y el reino de Dios a través de Abraham iba a crecer. Pero Abraham también falla, erra, no cumple por completo eso. Aunque en él está la promesa, él erra. Pero es interesante, hermanos, que nosotros también tenemos una labor ahora de extender el reino de Dios y a causa de Cristo nos es más fácil. Ya tenemos que ser buenos representantes de Dios, el hombre y la mujer. Y eso implica cómo nosotros mostramos la gracia a nuestros seres queridos. Hay algo que decía el pastor Albert Martin. Cuando él conocía las doctrinas de la gracia, dice que por consecuencia a los hombres que le hablaron de eso, él iba a rechazar a esas doctrinas por la soberbia, por la dureza con la cual ellos enseñaban. Pero dice que conoció a un hombre que no simplemente le habló de las doctrinas de la gracia, sino que lo llevó a conocer la gracia de Dios por medio de su vida. Eso es muy distinto. Una cosa es enseñarte las doctrinas de la gracia, otra cosa es hacerte vivir la gracia por medio de mi vida, que conozcas cómo Cristo se acerca, cómo Cristo te trata. Eso es muy distinto. Y ese es el rol en algún punto, hermanos, al cual Cristo nos ha llamado. A que nosotros podamos dar esa gracia a nuestros hijos, a nuestra esposa, al hombre, la mujer. ¿Para qué? Para que puedan conocer cómo ha redimido Dios nuestra vida, nuestro matrimonio. Y a la misma vez, una familia que reconozca sus errores, sus necesidades, va a ser el reflejo de esa misma gracia para las otras familias. No se olviden que el hombre y la mujer, la familia, es el evangelio caminando. Es el evangelio viviéndose. Entonces, ser consciente de eso, hermano, y de aquel beneficio que hemos recibido, nos llama a vivir de una manera consecuente con lo que creemos. No solamente hemos sido redimidos, sino que ya no necesitamos señalar a nadie como culpable, porque la culpa ya la ha tomado Cristo. Ya no, tú Eva, tú Adán, ya está. Vamos a hacer las cosas nuevas. Si el Señor nos ve, miren, con misericordia, con gracia, si Dios nos ve con la justicia de Cristo, ¿cómo nosotros no poder ver a nuestro par, a la persona que Dios ha puesto a nuestro lado, con esos mismos ojos de gracia? Tanto la mujer al hombre y el hombre a la mujer. ¿Cuán importante es eso? Que nuestros ojos también sean limpiados, lavados, para que podamos ver de otra forma a la persona que tenemos. A la misma vez, hermano, también vemos que el Evangelio trae la libertad, no solamente del pecado y de la culpa, sino para buscar el bien de los demás. Vamos a buscar ahora, a consecuencia de Cristo, que todos de alguna forma gocen de aquello que nosotros hemos recibido. Es interesante que eso se ve, hermano, reflejado a través del amor. Y en primer lugar, el matrimonio. En lugar de culpar a la esposa, el hombre o a la mujer, o pelear por quién tiene la razón o por quién tiene el control en el matrimonio, ahora somos libres de buscar el bien del otro en lugar del nuestro. Ya no. Porque cuando vemos Efesios 5 se nos dice: maridos, amen a vuestras mujeres. Mujeres, sujétense a vuestros maridos. Yo pienso, hermano, que el matrimonio no es para sentirse amado. Eso va a venir, eso va a pasar. Uno se casa para amar al otro. Y si entre dos creyentes hay ese pensamiento, indefectiblemente vas a sentirte amado, porque tú amas al otro, el otro te ama, tú buscas el bien del otro, el otro busca tu bien. Tú no buscas complacerte, pero eso va a venir a consecuencia de que el otro también haga lo mismo. Ahora, eso no siempre es como lo que estoy hablando por medio de mis palabras, es bonito, sería hermoso que sea por completo así. Va a haber luchas, hermano, pero eso no quiere decir que no podamos llegar a poder efectivizar eso en nuestras relaciones. A la misma vez, cuando vemos eso, el hecho es de que Cristo ama a su iglesia para presentársela a sí mismo. La mujer y el hombre van a trabajar mutuamente para colaborarse y limar esas asperezas, porque entre hierro y hierro se aguzan. El matrimonio de alguna forma es eso, hermanos. Nos ayudamos a ser mejores cada vez, tras las cosas que podemos señalarnos en amor, corregirnos en amor, ver las necesidades que tenemos.
A la misma vez, hermanos, vemos que somos irreprensibles en Cristo. Por lo tanto, somos libres de vivir de acuerdo con el plan de Dios para nuestros matrimonios. No hay algo que nos condene. El apóstol Pablo dice, con Cristo juntamente estoy crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es importante, hermanos, en el matrimonio, recordarse eso. Ya no yo, Cristo vive en mí. Y saber que Cristo vive en nosotros es saber que vivimos para el otro. Redimir esas relaciones, la comunicación es parte fundamental. Y ahora, ¿por qué actuamos de esa forma? ¿Sabe, hermano? Porque somos amados. El Señor nos ama y por eso podemos amar de tal forma. Ahora, hermano, no perfectamente, es una realidad, pero vamos a tener toda la intención de amar al otro como el Señor nos ama, porque Él nos ha dado de su amor y nosotros vamos a dar de ese amor sincero. Eso no quiere decir, hermano, que amar es encubrir y tapar aquello que no está bien delante de Dios. Como dijimos, amar también es decir la verdad, corregir en amor, alentarnos en amor. Todo eso es un conjunto, hermano, que va a hacer que el matrimonio pueda llevarse a cabo para la gloria de Dios en los aspectos, de alguna forma, dentro de la piedad que estamos buscando vivir. A la misma vez somos libres para confesar nuestros pecados. Muchas veces no podemos decir, bueno, perdón, hice esto, erré, no aquello, o no. O tal vez sí. Pero la libertad que el Señor nos da es incluso para poder abrir nuestro corazón y poder mostrar que nosotros también hemos reconocido las falencias que tenemos. Pero ¿por qué podemos amar de tal manera y tener tanta sinceridad el uno para con el otro? Porque tenemos el perfecto amor de Cristo. Y ese perfecto amor de Cristo se va a ver reflejado el uno para el otro. Cuando vemos Efesios, se nos dice que el amor debe ser sacrificial. Sacrificial. Más allá, hermanos, de dar, es poder escuchar. ¿Cómo sacrificamos nuestro amor por nuestras esposas? ¿Cómo lo hacemos visibles? Cada uno sabe. Pero tiene que ser en ese sentido. Tiene que ser en el hecho de comprenderlas, de amarlas. Y no debemos decir que aún así va a ser difícil de amar. No es fácil. Una vez más la pregunta. Si tú tuvieses que amarte a ti, tuvieses que elegirte a ti, ¿lo harías? Eso es muy importante, hermanos, porque muchas veces miramos para el otro lado. No miramos hacia nuestro lado. No vemos cómo somos. Y es importante decir, yo me elegiría así como soy. ¿Soy fácil de amar? ¿Soy accesible? ¿Hago las cosas fáciles para el otro? Cristo nos ha abierto un camino al Padre donde no hay alguien que nos estorbe. Y muchas veces nosotros debemos de buscar hacer lo mismo, de hacer un camino fácil para que el hombre como la mujer puedan acercarse. Y muchas veces nuestro carácter, nuestra vida, nuestra actitud, nuestras palabras pueden ser aquello que no permita tanto que un hombre como una mujer crezca en el conocimiento o se acerque más a Dios. Pasa eso. No es sencillo, hermanos, hablar del matrimonio. ¿Por qué? Porque como decía este escritor Richard Sibbes, amar a un pecador es difícil. No es sencillo. Porque muchas veces sus pecados son evidentes. Y muchas veces nosotros vemos los pecados de nuestra pareja. Y eso muchas veces nos limita a tomar buenas decisiones, nos limita a hacer algunas cosas por el temor o porque no queremos lastimar.
El pecado puede verse de muchas formas, hermano. No simplemente son cosas grotescas. El carácter, la accesibilidad. Pero saber que Dios nos ha amado así y Él no duda en decirnos nuestras verdades de manera amorosa, nos debe de instar a nosotros a amarnos en ese sentido. A saber que amar es saber que amas a alguien que tiene defectos, al igual como tú, pero eso no evita el corregirnos, el instarnos en amor, en justicia. ¿Por qué? Porque eso es el Evangelio. ¿Cuántas veces necesita el cristiano el Evangelio? Todas las veces. Todas las veces. ¿Y qué es el Evangelio? Antes de escuchar la buena noticia es la mala noticia. Es saber qué estamos haciendo mal para que podamos ver qué cosas tenemos que hacer bien. Es ver cómo en dependencia de Cristo podemos encontrar paz con Dios. Y no hay nadie mejor, hermano, que el hombre o la mujer dentro de un matrimonio nos ayude. Si yo hago una pregunta, hermanos, ¿quién prefieres que te lastime? ¿Un extraño o tu cónyuge? Ahora, me refiero a lastimar no como agresión, sino para ayudarte. Imagínate que se te ha cruzado un hierro por un accidente y te está pasando acá. Si no te lo quita, te mueres. Algo tiene que hacer para que no sangres más. Y quitarte ese hierro, esa espada, lo que fuese, va a doler. Pero es mejor que lo haga alguien que está cerca tuyo, porque te va a lastimar, no porque te odia, sino porque quiere tu bien. Y amar es decir todas esas cosas que nos hacen bien. El Evangelio es eso. Cada vez nos muestra nuestra incapacidad, nuestra debilidad, aquello que no podemos conseguir, aquello que carecemos y la justicia que buscamos y necesitamos en Cristo. Y Él nos lastima con sus verdades. Él nos dice que si no somos fieles a su palabra, si no somos fieles a lo que Él nos manda hacer, de alguna forma Él va a reprendernos también. Y eso cuesta escuchar. El Evangelio completo, hermano, no es simplemente Dios te ama tal cual eres. El Evangelio completo es Dios te ama a pesar de lo que eres, pero Él no duda en hacerte bien y en lastimarte, en decirte la verdad. Ya que el Evangelio nos redime, ya que el Evangelio nos da la capacidad de no culpar a nadie y hacernos cargo de aquello que nos toca, ¿cómo se debe de vivir eso? ¿Cómo se debe de ver? Tiene que haber una parte práctica a eso. Porque si el pecado ha distorsionado la imagen de Dios en el hombre, el Evangelio y lo que Cristo ha hecho es que ha restaurado esa imagen en el hombre. ¿Cómo se ve eso? Eso es algo que mañana vamos a ver. ¿Cómo es la parte práctica? ¿Cuáles son las implicaciones a la redención en la familia? Si bien hemos hablado de escucharnos, de amarnos, hay algo que es muy importante, hermanos. ¿Cómo Dios se comunica con nosotros? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo actúa en el hombre en cuanto a su responsabilidad? ¿Cómo la mujer de alguna forma también tiene que responder de manera práctica a eso? ¿Cómo se debe de ver la sumisión en algún punto? ¿Cómo se debe de ver el liderazgo en algunas cosas particulares? ¿Cómo eso se aplica al trato? Eso nos toca mañana. Pero por ahora, hermanos, terminamos con esto. El Evangelio es algo que requerimos constantemente. Y no se canse de eso. No se canse de eso porque tenemos que ser recordados constantemente. Pablo, Pedro dicen, no me voy a cansar de recordarles una vez y otra vez lo que el Señor ha dicho. Tengo que hacerlo. Y nosotros recordarnos de eso. Cada vez que ves a Cristo, ves a alguien que ha tomado tu culpa, se la ha imputado a Él y ha tomado su justicia y te la ha puesto.
y eso también a tu cónyuge, a tu esposa, y empezar de nuevo para tener una vida piadosa en el hogar, en la familia. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, el pecado ha distorsionado muchas cosas en nosotros, pero también, Señor, el Evangelio, Cristo nos ha redimido de esas cosas. De manera fácil, Señor, podríamos decir que, como dice Pablo, todas las cosas son hechas nuevas. Ayúdanos a vivir con esa mente, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica todo aquello que implica decir eso. Por favor, mi Dios, te lo pido, te lo ruego. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos.